Buenas tardes, chicos. Hoy clase que no pudimos tener a la comisión de los días miércoles. Bueno, contarles un poco lo que se quería dar hoy era retomar un poco la filosofía del ser, que es la que nos permite realmente descubrir a través de la capacidad metafísica que Dios existe. O sea que con los ojos de la creación el hombre descubre a Dios, dice Juan Pablo en la carta a los Corintios. Esa carta a los Corintios que es retomada por Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que nos dice precisamente que con los ojos de la creación el hombre descubre a Dios, descubre a un Dios que excede el campo natural. Por eso necesitamos de la metafísica como disciplina filosófica que nos va a permitir descubrir la existencia de un ser que va más allá del plano natural, ¿sí? Y que es Dios. Precisamente la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido mediante la luz natural partiendo de las cosas creadas. Sin esta capacidad del hombre no podría acoger a la revelación de Dios ni tampoco acoger a la posibilidad de que realmente a Dios se lo pueda llegar a conocer. Realmente el hombre que tiene capacidad racional y que decide libremente inteligir, pensar, hace posible realmente que mediante sus fuerzas naturales pueda descubrir la existencia de Dios. Esa existencia de Dios que realmente todos los hombres lo pueden llegar a conocer. Esa existencia de Dios que el hombre descubre mediante la ley natural, ¿sí? Puesta en el Creador en todas las almas, ¿sí? En todos los seres racionales, que le permite referir a Dios, ¿sí? y a los hombres que sobrepasan claramente las cosas sensibles y que deben traducirse a actos y proyectarse en la vida de cada uno. De ahí que Dios realmente nos permite descubrir lo que es ser bueno, y por lo tanto esto se va a traducir a nosotros. De ahí que la teología no es una ciencia especulativa simplemente, sino que además es una ciencia práctica. Es por eso que el hombre necesita ser iluminado por Dios. Lo cierto es que sin hablar precisamente de Dios o con su nombre, podemos decir ya mismo que es posible descubrir a Dios mediante la luz natural de la razón, partiendo de las cosas creadas. Esto es a través de la razón que el hombre por sus solas fuerzas puede descubrir la existencia de Dios, pero esto excede, o sea, Dios excede el campo racional. O sea que además hay otro orden de conocimiento al que nosotros le vamos a llamar revelación, que de momento no vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar solamente de la razón. Así podríamos decir que la filosofía nos va aclarando algunas verdades a las que nosotros le vamos a llamar preámbulos de la fe. Preámbulos de la fe en términos de que son verdades a las que nosotros podemos acceder mediante la razón natural, partiendo de las cosas sensibles. Vuelvo a reiterar, el Papa Juan Pablo II en la Fides et Ratio es un documento que en latín, al castellano sería fe y razón, nos va a contar que con los ojos de la creación el hombre puede intuir la existencia de un creador, ¿sí? O sea que el apóstol va a hablar de la importancia que tiene la creación para realmente poder llegar a superar el dato sensible, puesto que el dato sensible solamente forma parte del campo natural. Nosotros necesitamos entonces, chicos, pasar del fenómeno al fundamento, a la esencia, al ser de las cosas. Eso es lo que estamos tratando de desandar, de desanudar, ¿sí? Entonces no podemos solamente contentarnos con el campo natural. De ahí que se va a hablar de algunas oposiciones a la metafísica, como el cientificismo, el positivismo, ¿sí? El nihilismo, que van a negar propiamente la existencia de Dios. De ahí que nosotros vamos a hablar de una filosofía de un auténtico alcance metafísico que sea capaz de trascender racionalmente los datos empíricos en la búsqueda de la verdad de algo absoluto, último y fundamental, que es una exigencia explícita en el conocimiento humano, ¿sí? Por eso no vamos a hablar propiamente de lo empírico, ni de lo positivo, ni de lo cientificista, ni de lo nihilista, sino que necesitamos
una filosofía de auténtico alcance metafísico para realmente descubrir la existencia de Dios. Donde quiera que el hombre descubra un resquicio, algo que le dé a la cuenta realmente de algo que trasciende esa realidad, va dándose cuenta que puede llegar a descubrir el absoluto. El absoluto no es otro que Dios. Digo nuevamente, esto implica trascender del fenómeno al fundamento, al absoluto, al capaz de dar o de generar existencias en todos los demás seres. Entonces, Dios sigue siendo un misterio para nosotros, al que podemos acceder mediante la razón y mediante la revelación. Nosotros habíamos trabajado la filosofía del ser, habíamos explicado el plexo esencia-ser, y precisamente habíamos dicho que el ser, tomando elementos de Aristóteles, el ser es de muchas maneras, pero hacíamos foco en la filosofía tomista, donde distinguía el ser del ente, donde el ser hace que los demás existentes verdaderamente existan.